Está medio lenta la máquina que estoy guardando el archivo de grabación. Bueno, les voy comentando un poquito acá mientras se suma. Esto es lo que yo les había comentado en la clase pasada, sobre la guía que solíamos ver. Acá tienen un poco, bueno, más de lo que, digamos, un repaso breve, por ahí les puede servir para repasar un poquito la parte de ¿cómo se llama? De parámetros S. ¿Se escucha ahí? No sé si me escuchan. Sí, pero Sí, se escucha. Ah, Sí, está escuchando, sí. Sí. Bueno, entonces esto si le quieren pegar una mirada, es un resumen súper apretado de lo que vimos en el teórico, pero por ahí están las cosas más importantes. Hay algunas cosas que son muy orientadas al laboratorio, eso bueno, de último, al procedimiento que hacíamos en el laboratorio. Acá también hay un repaso, esto es un poquito lo que habíamos hablado del analizador que tenemos. Y bueno, habíamos hecho como una pequeña clasificación de las mediciones que hacíamos, que es un poco lo que fuimos viendo en la filmina, ¿eh? La calibración, después algunas mediciones de un puerto, cargas, resistencia, inductancia, capacitor, y antenas, y para el caso de 2 puertos, las mismas cargas, como vimos, digamos, qué pasaría si yo pongo la resistencia, inductancia o la capacidad entre un puerto y otro. Bueno, esto no lo hemos visto este año porque, bueno, son unos elementos que tenemos ahí en el laboratorio, hay acoplador direccional, un divisor de potencia, que bueno, no sé si para verlo así solamente en el teórico no era muy específico. Y respuesta de filtro, que es lo que estuvimos viendo hoy. Bueno, un repasito de CODESMI, la parte de retardo de grupo, que también lo estuvimos viendo hoy. Lo que vimos recién ahí, que a mí me llamó la atención ahí de la filmina, era porque, bueno, tengan en cuenta que siempre el retardo de grupo es la derivada negativa, ¿no?, de la fase. Entonces, había un momento ahí en que la fase tenía una pendiente positiva, bastante abrupta, y el retardo de grupo se iba a un valor negativo muy, muy bajo. Bueno, es por esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que eso es un caso medio raro. Generalmente lo que se ve es que la fase va retardando cada vez más, una pendiente negativa. Entonces el retardo de grupo se mantiene en un valor positivo justamente por este signo, ¿no? Pero recién, donde veíamos que, digamos, si la fase tuviera una pendiente positiva, el retardo de grupo me daría un valor negativo. Y tanto más negativo como mayor sea la pendiente positiva. Y al contrario, tanto más positivo cuanto mayor sea la pendiente negativa, ¿no? Eso, tener cuidado. Normalmente, como les digo, como va retardando cada vez más el elemento, por lo menos los ejemplos que yo he visto en RF, generalmente son retardos, esto da un valor positivo, ¿no? Bueno, esto hasta acá es un poco más teoría, y esto era la parte del laboratorio, esto es lo que comentó recién Nicolás. Esta es una plaquita que tenemos ahí, nada más que por comodidad, para poner los componentes, pero básicamente podría ser cualquier montaje que a mí me sirva para medir lo que necesito. Y lo más importante, para mantenerme en el plano de referencia donde calibré, ¿no? Habíamos dicho que acá la calibración, en este caso, se hace con unos elementos que se armaron en el laboratorio, que básicamente se ponen en el mismo lugar donde yo voy a poner mi componente, ¿no? Si no, hay que hacer este tema de agregarle la extensión de puertos, pero eso siempre y cuando no haya variaciones de impedancia entre medio. Tiene que ser un tramo de línea, por ejemplo, ahí sí yo puedo poner una extensión de puertos, ¿no? Si no, tengo que tratar siempre de calibrar lo más cerca posible del lugar donde voy a medir, ¿no? Bueno, esto peguen una mirada, pero es más o menos, son cosas ya por ahí más de la práctica. Los 3 puntos típicos que ya lo estuvimos viendo, cortocircuito, carga adaptada y circuito abierto. En esos 3 puntos me debería dar el barrido de las cargas estándar. Acá a ver si puedo grabar. A ver si me deja grabar esto. Bueno.
No me quiere dejar. Creo que hay gente que quiere entrar. Está bien. Sí, el tema es cuando comparto la pantalla, ahí me... Ahí está. Y a ver si acá me deja... Y... bueno, entonces esto es más la parte de calibración. Acá esto también le pueden pegar una mirada para refrescar por ahí unas cosas. Lo que está bueno acá que está bien resumido. Y la parte de antenas, que es un poco lo que estuvimos viendo. Estos eran un poco los pasos que se iban siguiendo. Acá tienen unas curvas adicionales de antenas, lo que le comentaba hoy, que puede ser más complejo ese patrón, tener como varios loops ahí. Y bueno, acá por ejemplo, yo tengo que ir tirando, si quiero saber dónde está el mejor punto mirando a Smith, tengo que ir tirando líneas desde el centro. Por ejemplo, de acá hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá y así. Y si yo voy llevando esas líneas a bode, me daría... por ejemplo, bueno, esta forma. Si lo pongo en dB, me daría esta forma. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, este primer loop que tengo acá, me imagino que sería... Bueno, estos dos primeros serían estas dos bajadas acá, este sería ese, si no me equivoco, bueno, sería ya más esta parte, y este grande sería el último que está acá abajo, ¿no? Bueno, de los amigos. Digamos, este grande acá sería este loop grande, que es el mejor, ¿no? Ese sería un poco el mapeo de un diagrama a otro, ¿no? A ver, un segundo que los acepto los otros chicos. Ahí está. Bueno, acá de vuelta estos eran los procedimientos para una carga en la placa. Bueno, el filtro lo armábamos en la plaquita con elementos discretos, entonces, bueno, hacíamos una simulación primero. Por ahí para simular usamos el programa ELSI, que es bastante livianito, digamos, como para sacar todas las curvas del filtro y las comparábamos con lo que medíamos, ¿no? Generalmente, en lo que más se alejaba en estas resonancias parásitas que yo les comentaba, que no todos los software lo tienen en cuenta, digamos, tienen que ser capaz de modelar todos los elementos parásitos, y bueno, ahí generalmente era que se alejaba el comportamiento medido del que predecía el software, ¿no? Y bueno, esto eran lo que yo les decía que no, este año no los vimos porque eran más, eso es más lindo para verlo ahí en el laboratorio, ¿no? O sea que esto no se tomaría, ¿no? Bueno, y acá había algunos ejemplos, que, bueno, no sé si alguien pudo verlos un poco. Por ahí algo de esto puede salir en el cuestionario, pero la idea es que no sea un ejercicio muy largo el cuestionario. Sí, esto es algo más conceptual. Bueno, este era uno, sí, esto me parece que no hay casi en el cuestionario, era un ajuste, por ejemplo, porque esto es más de voltímetro vectorial. Sí puede haber algo después en el parcial teórico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el voltímetro vectorial, bueno, básicamente lo que tenía que ver era qué diferencia de fase había entre, yo ponía por ejemplo un corto acá, ¿se acuerdan del voltímetro? Era parecido al VNA, nada más que los ajustes yo los hacía en forma mecánica, digamos, con este digamos que es una línea de transmisión de longitud variable. Entonces, bueno, básicamente, si acá yo ponía un corto y me daba 150 grados, para 500 MHz, con esta velocidad de propagación, bueno, yo tendría que sacar para los 30 grados que en realidad para el corto, tendría que ser menos 180, estoy bien, sí, menos 180.
me tendría que dar menos 180, y bueno, si me da, sería menos 150 acá, me faltarían 30 grados, y tengo que ver a esa frecuencia y para esa velocidad de propagación qué longitud son esos 30 grados. Esa sería la resolución acá, no sería tan compleja. Y acá lo mismo, acá habíamos dicho que para 2 puertos se pone una sección pasante, y me tendría que dar 0 grados. Entonces, bueno, tengo que ver cuánto tendría que correr para que me dé 0, ¿no? Básicamente era eso un poco esto. Y bueno, los 2 dB en realidad no los corrijo con esto, o sea que eso no lo podría corregir con esta calibración. Bueno, después el otro caso... el otro caso era, bueno, un elemento, un transistor, que lo guardo en este rango. Entonces teníamos una tablita con valores. Esto estaba más apuntando a lo que es el voltímetro vectorial, que se acuerdan que no me lo da todo tan procesado, sino que yo mido la reflejada y la incidente, en A y en B. Entonces acá yo tengo valores de tensión incidente, que bueno, va a ser constante, y de reflejada. Y en el caso del S21, va a ser un montaje así, entonces yo voy a medir la pasante con respecto a la reflejada. Acá como amplifica es mayor esta que esta, ¿no? Y el ángulo. Y bueno, ustedes en este caso tenían que graficar esto en Smith, digamos, ir llevando los valores. Esto era, ya les digo, no es para tomárselo en parcial, sino para que practicaran cómo se sacan los valores, qué es la relación de esto, y cómo se llevan estos ángulos a Smith, ¿no? Por ahí hasta que no se pone y lo hace, no se da cuenta de si lo sabe hacer o no, ¿no? Dónde mapear estos ángulos, cómo, digamos, cuando divido esto por esto, cómo llevo ese valor a Smith. Básicamente me va a quedar uno de estos radios que yo les hablaba. Y esto era más en Bode. Y para el mismo transistor, después les dábamos para el S... no, perdón, este era 1,1 y... y el 2,2. Y después, con estas dos, tenían que sacar los otros dos parámetros. Claro, acá tenían... En realidad, no. A ver, no sé por qué. No sé si cambió esto ahora. Este era el 2,1 en realidad. Y acá tendríamos el 2,2. Este era el 2,2 y este era el 1,2, me acuerdo. Tema que, bueno, yo medio que algunas cosas le perdí el hilo del práctico, como ya no lo estaba dando. Pero bueno, me acuerdo que era así. Este sería el 2,2, ya lo voy a acomodar. Y este el 1,2. Bueno, y acá básicamente tenían dos gráficos. Este, por ejemplo, parte real e imaginaria. Y este es ángulo y valor absoluto. Y tenían que pasar, este lo tenían que pasar a Nyquist y este lo tenían que pasar a un Bode. Era también para que practicaran, esto es medio cualitativo, son valores aproximados, pero era para que practicaran pasar de un gráfico a otro. Este ejercicio 3 era para eso. Después tenía acá algunos casos, este puede ser más interesante, el del VNA. Si ustedes prenden un VNA, bueno, ahora ya saben, digamos, que les va a dar cualquier cosa, en este caso les da esto, ¿no? Como que, esto es típicamente cuando uno le cambia la longitud de los cables que puso para conectar. Cuanto más, ese es un ejercicio también que queríamos agregar, que bueno, no se va a poder, pero una aplicación que está muy buena es ajustar longitudes eléctricas de línea de transmisión. Entonces, es algo bastante sencillo, pero que me parece que es una buena práctica si uno le conecta o bueno, lo que se llaman las líneas ranuradas, que uno le puede cambiar la longitud a mano, y si no, cables de distintas longitudes. Y uno puede ver eso que, no sé si se acuerdan que veíamos la primera clase del teórico. Si yo dejo en circuito abierto, por ejemplo, esa línea, esperan un segundo, estoy dando clase. Si yo voy viendo a una distancia de esa línea, en realidad lo que voy a ver no va a ser ese circuito abierto, sino o un comportamiento capacitivo, o un resonancia serie, o un comportamiento inductivo, según a qué distancia del cable esté. Entonces,
En definitiva, cuando yo hago un barrido en frecuencia, si ustedes se imaginan, si yo conecto una longitud de cable fija, cuando hago un barrido en frecuencia, esa longitud física de cable va a significar distintas longitudes eléctricas según por qué frecuencia esté pasando yo. Entonces ese es el comportamiento de este. Cuando yo cuando yo calibré, por ejemplo, sin conectar nada, y ahora pongo un cable y no recalibro, me va a dar, si yo barro, por ejemplo, si yo dejo ese cable en circuito abierto, no se va a quedar siempre acá, sino que va a empezar a dar vueltas acá. ¿Por qué? Por el efecto de esa longitud de cable, que va generando distintos desfasajes según qué frecuencia le voy aplicando, ¿no? Entonces, bueno, acá por ejemplo es un caso típico, yo le conecté un cable, no recalibré y bueno, me encuentro con que me está dando esto, ¿no? Después acá tenía un caso de una inductancia, que creo que está bueno si lo quieren, sí, este ejercicio creo que está bueno si lo quieren repasar, una inductancia que arranca de acá, y de hecho acá se vuelve capacitiva, ¿no? Entonces tienen algunos puntos importantes acá. Tienen como unas pequeñas autorresonancias ahí, digamos que se acerca un poquito hacia el centro y sigue por afuera. Y lo que se aleja de la parte de afuera son las pérdidas resistivas, ¿no? Fíjense que se ubica en una curva de resistencia constante, como estas, ¿no? Que está un poquito más adentro del círculo exterior. Son las pérdidas resistivas de la inductancia. Pero una curva típica de una inductancia esta. Perdón, ahí. No sé qué pasó. Ah, se me fue el... En un segundo. Se me clavó todo acá. Bueno. Sí, perdón. La de recién es un comportamiento inductivo, pero es una resistencia, creo. A ver. Sí. A ver. Claro. Sí, sí, sí. Claro, esta en realidad, sí, no era un comportamiento inductivo, pero esto es una resistencia que se comporta en forma inductiva, y una inductancia pura sería más este caso, que ven porque si no son pérdidas muy grandes. Esta sería una inductancia, muy parecido, nada más que ven que se ubica bien por el borde. Y este sería un comportamiento, es un capacitor. El capacitor arranca de acá, y siempre el capacitor arranca del lado capacitivo, ¿no? Bueno, de vuelta, si esto fuera más por adentro, tendría más pérdida. Y sigue en realidad acá sigue, punto 3, después pasa por el 4 y termina por acá. Así que si se fijan, toda esta zona en realidad es un capacitor que se comporta como una inductancia, ¿no? La frecuencia es alta. O sea que tendríamos esto cuando el instrumento está descalibrado, por ejemplo. Esto sería una resistencia, fíjense, una resistencia chica, o sea, está cerca del corto acá, y después se vuelve inductiva. Esta es una inductancia que tiene una autorresonancia en este punto, y este sería un capacitor que arranca de acá, de circuito abierto. Acuérdense, el capacitor en continuo es un circuito abierto, la inductancia en continuo es un corto. El caso del capacitor viene por acá, pasa por toda la parte capacitiva de Smith, acá tiene una autorresonancia, y de ahí en adelante se comporta como una inductancia. Bueno, acá sí, acá tienen lo que les decía, de resistencia, y estas son inductor y capacitor. Eso por ahí les puede servir también como una curva para mirar, ¿no? Traten de mirar varias curvas como para acostumbrarse un poco. La 12A, bueno, y esto un poco la parte de retardo de grupo, que creo que hay un buen ejemplo ahí, lo que vimos recién. Esto era parecido, ¿ven? Tiene la fase con los saltos de eso en 180 que decíamos hoy. Esto lo podrían ver como si esto estuviera pegado acá para abajo, ¿no? Y el retardo de grupo era esta curva, que es más o menos lo que vimos hoy. Creo que está más claro en la presentación que vimos hoy.
Ese era un ejemplo de retardo de grupo. Bueno, ahí tenían que decir en qué zona era lineal, en qué zona no. Sería esta parte. Y con esta tenés que sacar, bueno, la pérdida de inserción y la pérdida de retorno. Acuérdense, pérdida de inserción siempre es menos el logaritmo del valor absoluto del S11. No, perdón, esa es la de retorno. La de retorno es siempre de un puerto y la inserción es de 2 puertos, ¿no? Entonces acá, bueno, la de retorno sería bueno, esto no, creo que no va a salir tanto esto porque es más cálculo, ¿no? Que no lo hemos podido hacer. Pero la inserción sería proporcional a cuánto está por debajo de 0 acá, en la curva esta del 2,1. Fíjense, siempre inserción es 2,1 y retorno es 1,1. Y en el 1,1, bueno, acá estaba el efecto de la directividad sobre todo, pero si esto, bueno, se corrigiera, sacábamos un valor promedio acá y sería lo que está por debajo de cuántos dB está por debajo del peor valor, que sería, si esto estuviera plano acá, sería que me refleja todo lo que le ingreso. Cuando baja acá, el 1,1 quiere decir que está mejor adaptado en esta zona. Entonces, los dB que está para abajo acá es la pérdida de retorno. Entonces, bueno, cuanto más alta es la pérdida de retorno, básicamente está mejor adaptado, ¿no? Porque es más. Acuérdense que es el valor negativo. Bueno, acá había una antena, este era también algo así más dibujado, digamos, lo que decíamos recién, otra curva de una antena. Bueno, ¿dónde estaría el punto de mejor adaptación? Que acá sería este, donde se acerca más al centro. Y tenían que, bueno, mapear un poco con esto, que es lo que estuvimos viendo recién, dónde estaría el mínimo, que sería, bueno, en esta zona. Entonces, creo que tenían que marcar unos puntos mirando las frecuencias acá, decir, bueno, este punto, con qué punto mapearía acá y tomar 2 o 3 puntos más y mapearlos acá. Esto era también más así didáctico, no era una medición real, ¿no? Bueno, así que sí, por ahí pueden ver más del 4 en adelante, que es lo que hemos estado viendo en la presentación. Ya le digo, no creo que salga algo así tan, digamos, que tenga que dedicarle mucho tiempo a hacer mucho cálculo, pero sí puntos clave, ¿no es cierto? Como esto de dónde están más adaptados, mapear algún punto de acá a acá, como para ver. Esto no, esto era mediciones de compresión, que no lo vimos mucho. Es otra aplicación del VNA que tiene, que barre no en frecuencia, sino en potencia. Entonces ustedes pueden sacar cuál es el punto de compresión de un dB, que es un punto muy importante en los amplificadores de RF. Bueno, no sé si tenía una consulta sobre esto. Es como para que profundice un poco más sobre lo que ya vimos, ¿no? Y después, por ejemplo, a ver si se ve ahí. Y vamos a ver si le subimos un par de curvas acá, que no sé si por si le sirve. Bueno, estas son unas mediciones que habíamos tomado el año pasado para ver de irlas incluyendo este año. Pero bueno, las voy a seleccionar un poco porque no todas iban a quedar. Pero por ejemplo, a ver. Estos eran, por ejemplo, esto que le decía recién de longitudes de cable. Entonces acá
muestro un par de casos. Esto sería, por ejemplo, un RG58 de 62 centímetros, barrido de 30 megas hasta 300 megas. Entonces, bueno, ahí vamos a armar un ejercicio donde uno podría decir, bueno, para 62 centímetros, o sea, lo que se veía era en algunos puntos clave, por ejemplo acá de 30, 160 y 300 megas, digamos, cuáles serían los puntos de un cuarto de onda y media onda, y ver para 62 centímetros en qué punto resonaría ese cable, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que si yo lo dejaba en circuito abierto, si yo me corría un cuarto de onda, bueno, hasta un cuarto de onda se veía como capacitivo, y al cuarto de onda, a una distancia de un cuarto de onda, lo veía como una resonancia seria, que sería este punto. Entonces, bueno, yo decía, básicamente, para 62 centímetros, digamos, 62 centímetros, ¿para qué frecuencia sería un cuarto de onda? Y corroboraba que realmente donde pasa por ahí fuera esa frecuencia, que creo que era, si mal no recuerdo, creo que el punto este. Bueno, digo esto para mostrarle nada más cómo sería la curva de un cable. Porque yo conectar una longitud de cable, el cable lo que hace es moverse, según la pérdida que tenga, moverse por digamos, un círculo de esta manera, y lo único que va haciendo es desfasar, ¿no? En función va desfasando distintas cantidades en función de la frecuencia que yo le aplico. Acá habíamos unido un RG58 con otro tramo de cable para hacerlo más largo. Bueno, vemos que va haciendo cada vez más vueltas. Acá había otro tipo de cable con más pérdida. Este era un cable, un par de un cable UTP, también barrido en esa zona. Esto sería entonces también una curva de un cable. Ven que va teniendo en este caso como un cable, digamos, corto en relación con el rango de frecuencia en que lo barro, tiene varios puntos de resonancia, ¿no? Así que bueno, en todo caso estas curvas podemos pegarlas en documento y se las subimos ahí si quieren chusmearlo un poco. Cómo mapearía, por ejemplo, esto es en Smith, y cómo se vería eso en Bode. Fíjense que acá tienen en los puntos esos donde, fíjense que siempre el criterio es que se acerca al centro. En este punto, por ejemplo, tendría sería esto de acá, es donde tengo la menor ROE. Y después, a medida que me voy a alejar, todos estos cruces son también valles, pero valles menos pronunciados, como este y este. Entonces, bueno, eso sí, vamos a tratar de dejarle un par de ejemplitos, porque es un caso también importante, ¿no? Si yo tuviera, para ajustar longitudes eléctricas de cable, por ejemplo, para enfasar, por ejemplo, en un amplificador, que yo tengo que mantener una relación de fase entre dos, cuando combino, digamos, dos secciones de un amplificador que necesito que se sumen en fase, por ejemplo, tengo que ajustar las longitudes de pista para que eso suceda, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si tengo entre dos elementos de una antena que tienen que tener una cierta relación de fase, tengo que ajustarlo de esta manera, ¿no? Acá tienen también otro ejemplito para un capacitor. En este caso arranca más de acá y llega hasta este punto, no se hace inductivo en ese rango. Bueno, un par de ejemplos más. Este es el otro cable. Bueno, generalmente si ustedes ven así que va haciendo muchas curvas, se suele tratar de un cable, ¿no? Los capacitores, inductores, generalmente, bueno, cuanto mucho, pueden llegar a hacer una vuelta, pero no, digamos, no son tantas longitudes de onda, ¿no? Acuérdense siempre que en Smith una vuelta completa quiere decir que ese cable está representando media longitud de onda, ¿no? Así que bueno, ya vamos a elegir algunas de estas y se las subimos en todo caso en un documento, así ven un par de casos más. Sobre todo, ya le digo, de estas longitudes de línea de transmisión, ¿no?
Así que, bueno. Y después, miren, un poquito, están las dos presentaciones que daba Denis, que les puede servir también 5 minutos mirarlas con un pantallazo. Es más de esto, pero por ahí está más resumido todavía. Son pantallazos así, cuáles son los casos y algunas curvas. O sea que también les recomiendo que le peguen una mirada a eso. Así que bueno, serían las presentaciones que dieron ustedes, la guía está mirarla, las dos presentaciones que están ahí en la unidad 2 y bueno, y le vamos a subir un par de ejemplitos más acá de curvas, así como para que las miren. No sé si tenían alguna consulta sobre esto, digamos, con esto creo que cualquier cosa, las dudas que vayan surgiendo también nos pueden ir mandando mail como para que lo vayamos despejando para el martes. No sé si querían preguntar algo a Jeremías. Sí, Bueno, si eso es todo, podemos ir cerrando. Lo que sí, porfa, avisen a los chicos que faltan subir las presentaciones, que las suban. Sí. Así todos tenemos todo. Y bueno, nos vemos, nos hablamos el martes durante el día si tienen alguna consulta del cuestionario. Gracias, profe. Bueno, sí, la modalidad sería igual que la vez pasada, así todo el día, Sí, sí. intentos. Profe, Sí, una cualquier... duda. Sí. Yo intenté subir la presentación que hicimos, pero no me da permiso. Sí. ¿De vuelta? Es una maldición de los permisos. En teoría está bien esta vez. En teoría. Si no, mándenlas al mail, yo la subo ahora en un ratito. Bueno. Y a mí también me pasó lo mismo. Si no, se la pasamos al mail. Bueno. Sí, el tema es que creo que si vos cambias en algún punto los permisos al medio, es como que el link queda roto. Es una cagada. Bueno, mándenlas al mail y yo la subo ahora. Ok. Perfecto, gracias, profe. Listo. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa nos vemos el lunes también, así que ahí también, si me quieren comentar algo, lo vemos. Pero si no, por el mail vamos a estar ahí, lo revisamos un par de veces por día, así que pueden mandar consultas por ahí. Bueno, y las grabaciones también, ahí ya, las del práctico por lo menos, están todas, el teórico falta una, creo, pero también pueden sacar de ahí si quieren repasar algo. Bueno, nos vemos. Creo que eso es todo. Estamos viendo. Entonces, Buenas en mi noches caso, a todos. el lunes. Hasta luego. Pasen buen resto de semana y buen fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.